Bueno, hoy vamos a retomar la política del saber, pero antes quería un poco repasar en lo que se basa la política del aprendizaje y la política del conocimiento, en lo que se refiere a la adaptación. Recordemos en Pavlov, estímulo, el perro que empieza a salivar cuando escucha una campana. Pero ¿cómo se logra que un perro salive cuando escucha una campana? El experimento que describe Pavlov implica que se le muestra el perro, se le hace oler carne y el perro empieza a salivar. Luego se toca una campana antes de hacerle oler la carne. Entonces el perro saliva. Y Pablo descubre que en determinado momento el perro comienza a salivar cuando escucha la campana, no es necesario la presencia de la carne. Entonces hay un estímulo incondicionado ahí, que es la carne, el olor a carne, un reflejo incondicionado, que es la salivación. Hay un estímulo neutro, que es la campana. ¿Por qué? Porque es un estímulo neutro de la campana, como puede ser cualquier otra cosa, que sea otro sonido o los pasos del cuidador. Porque si de primera hacemos sonar una campana, el perro no va a salivar. En todo caso ladrada, pero no va a salivar. Pero entonces hacemos sonar una campana unos segundos antes de hacerlo oler la carne, entonces el perro saliva. Si esto se repite en periodos cortos de tiempo, no una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, sino todos los días, mañana y tarde, al cabo de cierto tiempo, con frecuencia, esta es la ley de la frecuencia, la otra es la ley de la recencia, en términos pavlovianos, en lapsos cortos de tiempo, el perro comienza a salivar ante la presencia o ante el sonido de la campana. Entonces, el sonido de la campana es un estímulo condicionado y la respuesta es una respuesta, la salivación condicionada, porque naturalmente no responde, no está en la carga genética comandada por el sistema nervioso central que el perro ni ningún otro animal vaya a salivar ante el sonido de una campana. Pensemos en el ser humano, el bebé. Hay un estímulo interno que es el hambre y la respuesta al hambre es la comida, el alimento. El estímulo genera una tensión, produce algo a nivel corporal. Ahora, lo que calma el hambre es el alimento. Resulta que ese alimento se lo da la madre. Entonces, llega un momento que el bebé se empieza a calmar. Vamos a suponer que tiene hambre y llora. Generalmente los bebés cuando tienen hambre lloran. Le dan el alimento, deja de llorar porque empieza a la respuesta, que es el alimento, al hambre. Y empieza a calmar la tensión hasta la saciedad. Luego, claro, a la que le da primero la teta y después la mamadera, la madre o alguna otra persona, cualquiera, ¿no? Entonces después, en ese momento la madre, ¿qué es? La madre es un estímulo neutro. ¿Por qué? Porque ante la presencia de la madre, el bebé no deja de llorar. No calma el hambre ante la presencia de la madre, sino ante el alimento. Pero después, ¿cuál es la asociación? Ante la presencia de la madre viene la respuesta, que es el alimento. Entonces después el bebé se va a empezar a calmar, va a empezar a dejar de llorar ante la presencia de la madre. O sea, la madre ahí funciona como un estímulo condicionado. ¿Por qué? El estímulo incondicionado es el hambre. La respuesta incondicionada, el alimento. Porque esto no está condicionado, digamos, viene que solo se calma con el alimento adecuado.
el estímulo neutro es la madre, porque ningún bebé se calma por la presencia de la madre. Y después se transforma en un estímulo condicionado, porque la presencia sola de la madre ya produce la respuesta en el bebé, que es empezar a calmar primero el llanto, porque sabe que después de eso, saben, a nivel orgánico viene el alimento. Como el hombre es tratado como un animal, todo lo que se aplique al animal puede ser aplicado al ser humano. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los conductistas? Que el bebé se empieza a calmar ante la presencia de la madre, y esa sería la base del amor a la madre. En la base del amor a la madre hay algo, el amor es condicionado, es un reflejo condicionado, dirían los conductistas. Se condiciona de un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada primera, que es el hambre. Y el alimento que calma ese hambre. Fíjese hasta qué nivel el amor también, si indagamos y vamos hacia atrás, el amor, como cualquier otra emoción, tiene base y se puede reducir al esquema pavloviano. Pero hay otro punto que quería destacar. No es cualquier estímulo, no es cualquier respuesta la que requiere ese estímulo. ¿Tiene hambre? Solamente el hambre se va a calmar con alimentos. Si la madre le hace cariño, o cualquier persona le hace cariño cuando tiene hambre, no va a calmar el hambre. No es una respuesta adecuada. La respuesta adecuada es el alimento. O sea que cada estímulo tiene una respuesta adecuada, tiene una respuesta y no otra. Por eso hablamos de la respuesta adecuada. Lo que vamos a llamar la adaptación, la respuesta adaptada, que sería la conducta adaptada. Entonces, para la política del aprendizaje hay conductas adaptadas y conductas que no son adaptadas. No hace falta ir a la época de Freud, hasta hace poco tiempo, ni una hora, pero tal vez no sea la política del discurso dominante. La heterosexualidad era la única elección sexual normal, adaptada. Toda otra elección sexual que no sea heterosexual, en términos conductistas, se tomaba como una conducta inadaptada, inadecuada. Ahora, ¿quién dice que lo adaptado, lo inadaptado, si no es la norma que es ideológica de una determinada época y dictada por una determinada clase social también, en función de intereses, ¿no?, económicos? ¿Quién dice cuál es la normalidad? Bueno, ahí el amo, que dicta desde su ideología que lo normal, que lo adaptado y lo no adaptado, el que dice cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta incorrecta, está oculto. Después esto lo va a ir refinando. Primero lo toma Watson, el conductismo militante que le llamamos. El programa está así titulado, el conductismo militante. ¿Por qué el conductismo militante? Porque el postulado de Watson, palabras más, palabras menos, es: denme 10 personas y yo, con las técnicas del conductismo, basada en el estímulo-respuesta de Pavlov, puedo lograr 5 médicos, 3 ingenieros, 2 abogados, qué sé yo, un psicólogo y un arquitecto. O sea, con el moldeamiento de las conductas, puedo lograr la conducta que espero. Porque para el conductismo, ser médico, arquitecto, abogado, psicólogo, es efecto de un condicionamiento también.
O sea, fíjese hasta qué punto va este deseo, esta intencionalidad oculta de lograr algo preestablecido. Para que se implemente una determinada voluntad ideológica, ¿no? De lograr, de acuerdo a esa voluntad ideológica, esa intencionalidad, conductas que deseo y excluir conductas que no deseo en función de determinados intereses. Después Skinner lo precisa un poco más, lo afina, habla de reforzadores positivos, reforzadores negativos, reforzadores adversivos, castigo, que dice que no hay que usar. Los reforzadores son estímulos, es una serie de estímulos, lo que rompe la lógica estímulo-respuesta de Pavlov. O sea, un estímulo produce una respuesta en Pavlov. Es mecánico. En cambio, para Skinner hay una serie de estímulos en el ambiente que van a producir determinada respuesta. Y tengo que ir, por ejemplo, el condicionamiento puede ser un autocondicionamiento. O sea, yo quiero estudiar, yo creo que en otro video ya dimos este ejemplo, quiero estudiar 1 hora y media. Entonces, ¿qué hago? Apago el televisor, hago el mate, busco un compañero, una compañera y estudio 1 horita. No logré la conducta buscada. Entonces, ¿cómo hago? Cambio el ambiente, pongo saco todo ruido ambiente, apago todo sonido, el mate, el compañero, compañere de estudio. Cambio de hora de estudio, descanso más, por ejemplo, y estudio 1 hora y cuarto. No llegué a la hora y media que pretendía. Vamos a suponer, digo, cualquier banalidad. Preparo el mate, pongo una música suave y cambio de estudio solo. Y ahí estudio 1 hora y media. Entonces, si eso me funcionó, voy cambiando los estímulos, los elementos del ambiente, hasta lograr llegar a la conducta anhelada. Esto es lo que se llama aproximación sucesiva. Me voy aproximando a la conducta anhelada hasta lograrla. No es solo un estímulo el que produce la conducta buscada intencionalmente, sino hay una serie de estímulos que voy poniendo y sacando hasta poder lograrlo. ¿Qué pasa en la política del conocimiento? Ya no se trata de la acción refleja, no aprendida porque ya viene con la carga biológica del sistema nervioso central, sino que entre la cosa entre el estímulo, vamos a decirlo más claramente, y la respuesta, no hay un mecanismo, no hay un ambiente, sino lo que hay ahí en el medio, digamos, es una representación, que es el núcleo epistémico, la representación. O sea, yo digo la palabra árbol, todos ustedes se imaginan un árbol. Seguramente todos se han imaginado árboles distintos. La palabra árbol, si cierro el ojo y me imagino un árbol, es una representación. No es el árbol, no es la cosa. Yo ahora estoy frente a una cámara. Si digo que estoy frente a una radio, tengo una representación falsa, porque no es una radio ante lo que estoy grabando. Es una cámara, en este caso de mi celular. No puedo decir es un elefante. O sea que la representación
no puede ser cualquiera. También tiene que ser fidedigna a la cosa en estos términos, en los términos de la política del conocimiento. Es la representación adecuada. Si yo digo es un elefante, me van a decir que tengo una representación falsa o no van a decir que estoy loco, porque no se habla de locura en términos de la política del conocimiento, pero me van a decir que hay una representación inadecuada, inadaptada. Entonces no es cualquier como no es cualquier conducta, la conducta adaptada, la conducta adecuada, también hay una representación adecuada. Después los autores de la política del conocimiento difieren en cómo se construye la representación, porque la representación no es innata. Es una construcción, o algunos lo llaman construcción, otros lo llaman proceso. Bueno, puede tener distintos nombres. Algunos ponen el eje en que parte de lo biológico y se transforma luego, hay un continuo entre lo biológico y lo mental, la conciencia, lo intelectual, como el caso de Piaget, que parten de una construcción individual de la representación, que parte de lo biológico, va de lo individual a lo social. También está acá la nueva ciencia de la mente, el libro de Gardner, ¿no? Donde se toma la mente como una computadora. No importa el contexto social. Y la significación que se construye ahí es una significación lógico-matemática, porque toda representación tiene un sentido, tiene una significación. Si yo digo el árbol es verde, eso tiene un sentido, tiene una significación. Pero por ejemplo, el término de Piaget, al tomar, y en términos de la nueva ciencia de la mente, donde se compara la mente no con la mente humana con una computadora. En el conductismo el hombre era más parecido a un animal, acá el hombre es más parecido a una computadora. Es el modelo inteligente. Pero en esta línea no importa el contexto. Hay un proceso evolutivo de construcción de representaciones, de desconstrucción de los esquemas de pensamiento en términos piagetianos, que va del individuo a lo social. Pero lo social, el otro ahí acompaña, no da sentido. En cambio, hay otra línea de construcción de representaciones donde el eje está puesto en lo social. Hablo de Vygotsky y de Brunner. Primero hay una representación social que luego el niño va interiorizando la representación y la significación, una significación en Vygotsky sociohistórica y en Brunner tiene que ver con la narrativa como método para extraer significaciones. La folkpsychology, la psicología popular, ¿qué significa esto? Si yo a ustedes le digo, escriban un texto sobre el arreglo del gobierno con la deuda externa, por ejemplo. Seguramente van a encontrar, o si yo leo todo lo que han escrito cada uno por su parte, se van a encontrar significaciones y sentidos comunes, representaciones, ideas, ¿no? Ideas comunes, ya sean a favor, en contra, con matices, porque una idea es una representación. Se van a encontrar, pero escrito como narrativa estamos hablando, O cuando se estudian, por ejemplo, los mitos, las leyendas o las narraciones populares en distintos lugares, en distintos pueblos, se van a encontrar significaciones comunes. O sea que ahí
Lo más importante es la cultura. Luego esto se interioriza. Entonces, pero no puedo decir cualquier cosa. Si yo digo, hay un hombre que está volando, Superman me vino a visitar, eso se acerca más al arte, no es una representación de algo posible, no es algo del orden de lo real, diría la política del conocimiento. Es una representación, ya no te van a decir que es una representación falsa, es el arte, ¿no? Eso hay cierta concesión porque es algo artístico. O algo, una historieta, o los superhéroes que entretienen a chicos y grandes. Pero se sabe que eso, la diferencia que hay, que no es, que si alguien lo dice y está convencido de eso, bueno, estaríamos en otro orden, ¿no? Que es el orden alucinatorio. Pero entonces lo que voy es que tanto en el conductismo está la acción adecuada y está la representación adecuada, adaptada. No es cualquier representación. Es una y solo esa. No es una cualquier acción, es una acción y solo esa acción. Si yo digo, por ejemplo, dentro de 5 minutos va a entrar va a entrar un elefante a su casa. La política del conocimiento dice es una representación falsa, eso es imposible. Salvo que viva en África o que esté en un circo, ¿no? Aunque ya no hay, creo, animales en los circos. Pero no puede entrar un elefante a un aula, por ejemplo, si damos la facultad. O sea, no es una representación. Si digo elefante, usted es una representación la palabra. Pero no es una representación adecuada al contexto. No es una representación adaptada. Ahora, pero ¿quién dice también en el caso de las representaciones qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado? En este caso del elefante, yo podría decir en mi defensa, bueno, es algo poético, es algo metafórico, pero es algo donde no llega la política del conocimiento. A ellos les interesa si la representación se adecua o no a la cosa. Ahora, ¿pero qué pasa en la política del saber? En el psicoanálisis. Yo tranquilamente puedo decir, en una sesión, el otro día entró un elefante en mi casa, y el que me escucha, el analista, o Freud que hubiera dicho, ¿y qué se le ocurre con eso? No va a decir eso es imposible. Va a escuchar. Porque la representación de la que habla el psicoanálisis es una representación inconsciente. Si alguien tiene una idea o le parece una fantasía de que puede entrar un elefante a su casa, ¿qué hace un analista con eso? Lo escucha, le hace hablar, pone el sujeto a trabajar. A ver, ¿qué dice con eso que dice? ¿Qué dice y qué esconde, no? A la manera del sueño. Se trabaja como si se trabajara un sueño. A ver, ¿qué se le ocurre con el elefante? ¿Qué pasa en su casa? Bueno, con un valor metafórico. Es lo mismo que le dije en el video anterior. Ana O, que es esta jovencita que realizó un tratamiento terapéutico con Breuer, uno de los un médico vienés con quien Freud mantuvo cierto vínculo y cierta formación, después se apartó de él. ¿Cuándo terminó el tratamiento con Breuer? Cuando Ana
lo llaman a la casa de Ana O y Ana O dice con ciertos movimientos así de parto, ahí viene el doctor Breuer. ¿Qué representación es esa? La política del conocimiento podría ser que es una representación inadaptada. Lo que pasa es que Breuer se asustó y dio por finalizado el tratamiento, pero ¿qué representa eso? Un analista espera que aparezcan esos dichos, porque al decir algo que rompe el sentido común, escuchamos que es algo que está dicho no desde el lugar de la conciencia, de la política del conocimiento, sino que tiene un valor metafórico. Hay que encontrar el sentido oculto de esa enunciación. Como Freud se dedica a estudiar el sentido oculto de los sueños, el sentido oculto de los síntomas. Entonces no se puede hablar en psicoanálisis de adaptación. No hay síntomas adecuados, síntomas inadecuados, sueños o síntomas adaptados, síntomas inadaptados. No hay sueños adaptados e inadaptados. No se trata de lograr la conducta adaptada ni la representación adaptada. La buena conducta y la representación verdadera, como en la política del conocimiento. Se trata de hacer trabajar, hacer hablar, a ver cuál es el sentido oculto de las manifestaciones del consciente, de las palabras que decimos, de los lapsos del acto fallido, de los síntomas. No hay un lugar donde llegar. No hay una intencionalidad de anular el conflicto, porque si yo tengo la conducta que calma la tensión, la respuesta adecuada, si tengo la representación adecuada, ya no hay problema, ya lo logré. Pero acá lo único que Freud trata de lograr es que el hablante, el que va con un sueño, el que va con un síntoma, se encuentre con el sentido reprimido, con el deseo sexual infantil reprimido que lo habita, del que nada sabe, pero que se expresa por el sueño, por los síntomas, por esto que dijimos. El analista solo trata no de juzgar, decir, es verdadero, es falso, está bien o está mal, sino de escuchar. Lo único que hace el analista es tratar de que la cadena asociativa no se detenga, de promover que la persona, el hablante siga hablando. Obviamente que no indefinidamente, en algún punto hay un corte, un límite, hay una verdad que el que habla escucha y que el analista promueve que el hablante se escuche. O sea, en este punto, así como hablábamos del acto, la acción y la representación en el video pasado, no hay adaptación para el psicoanálisis, no importa eso, porque eso tiene un tinte ideológico. ¿Quién dice cuál es la conducta adecuada, adaptada? ¿Quién dice cuál es la idea adecuada? ¿Qué es la idea adaptada? Por eso el psicoanálisis no significa que el analista no tenga ideología, pero sí lo que hay en la ética del psicoanálisis, que esta posición ideológica del analista tiene que estar muda al momento de escuchar, no importa las ideas de quien escucha. Un paciente te puede hablar en contra y hablar peste, por ejemplo, del partido político, del grupo político o del dirigente con el que vos simpatizás o el equipo de fútbol que sos hincha. Sos hincha de un equipo de fútbol y el tipo te tira
dice cosas que a vos te irritan del equipo que vos sos hincha, por ejemplo, ¿no? Pero hay que escuchar un más allá de eso. Por eso decimos que la ideología no es que no esté en analista, sino tiene que estar callada. Por ahí se filtra, es verdad. Pero cuando el analista está tentado a decirle al paciente lo que tiene que hacer, o se lo dice todo el tiempo, o decirle no, usted está equivocado, eso más que análisis es sugestión. Bueno, gracias.